Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento vamos a empezar con el curso de la filosofía del derecho de Hegel, parágrafo por parágrafo. Espero que se encuentren lo mejor posible en este momento de crisis mundial. Hoy iniciemos con el parágrafo 1 de la obra Principios de la filosofía del derecho de Hegel. Para mí es un placer presentarles a un gran investigador y amigo, Félix Duque Ajuelo, a quien agradezco enormemente todo su apoyo incondicional en este proyecto. Para quien no lo conozca, Félix Duque es catedrático emérito de filosofía en el departamento homónimo de la Universidad de Madrid. Sus investigaciones se centran en la filosofía clásica alemana, en las teorías del arte actual y en las relaciones entre política e historia. Al respecto, es el promotor y coordinador hasta el 2013-2014 por su jubilación de máster universitario, Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial. Hasta la fecha es autor de 35 libros, 11 de ellos en idioma italiano, y ha preparado la edición de 9 libros de filosofía clásica, entre ellos una edición bilingüe de El arte y el espacio de Heidegger y los 2 volúmenes de la ciencia de la lógica de Hegel. También ha escrito un manual, La era de la crítica, Historia de la filosofía moderna, en 1998. En la cajita de información les voy a dejar toda la bibliografía de Félix para que puedan ir a comprar sus libros, descargarlos, buscarlos para sus investigaciones según sus temas y sus intereses. Me he encontrado con una breve confesión de Félix y la verdad es que me gustó tanto que decidí leérselas porque creo que no solamente se puede aprender desde la filosofía hegeliana, sino también desde su propio ser. Y dice de la siguiente manera. Hace 15 años escribí, la filosofía ha repetido de muchas maneras, incesantemente, que el individuo es lo desechable, el residuo de la lógica y la ley. Filosofía para el fin de los tiempos. Sigo dándole vueltas a eso desde siempre, o al menos desde mis tempranos escarceos con Hume, el tragatórtolas. De modo que mi quehacer de 40 años con la filosofía supone una indisoluble relación de amor-odio. Amor, porque sin la asimilación, al principio indigesta de los grandes sistemas filosóficos. Enseño mis cartas, Platón, Aristóteles, Spinoza, Leibniz, Hume, Hegel, Nietzsche, Heidegger. Me sería imposible pensar la vida a derechas, no por la derecha. Es más, para tipos como yo sería seguramente imposible la propia vida sin filosofía. Pero recuérdense el adagio escolástico. Lo que se recibe según la forma del recipiente. Y de ahí viene también mi peculiar odio a la filosofía. Desde luego y sobre todo a lo grande, incluyendo a Nietzsche. Y por ello, por lo dicho al inicio, entiendo, por ejemplo, que el lenguaje sea más verdadero que lo sensible, pero eso no significa que lo entregado su modo en lo sensible pueda ser desechado sin más. Claro que Hegel me insinúa al punto en la oreja que, leyendo sus textos a contrapelo, se advierte como eso que está en lo sensible va resurgiendo y espesándose tácitamente hasta lo insoportable, según va ascendiendo el espíritu en su supuesta marcha triunfal. Entiendo también que para salir como un basilisco del nihilismo sea necesario pensar por él, pero no a costa de inflar al ultrahombre hasta que la voluntad sucumbe en voluntad de voluntad. Platonismo invertido llamó a eso Heidegger. Y puede entender, en fin, que hayamos pasado la línea fronteriza de la metafísica, pero no veo por qué hayamos de esperar otro inicio ni un nuevo Dios en vez de aprender a vivir a la intemperie. Por eso mi desconfianza me ejercite y sigo haciéndolo a mi modo en un proceder que no método al que llamo desmantelamiento de los textos. No se trata de deconstruccionismo, porque no creo en ningún arche, aunque esté sutilmente disimulado bajo la arquitectura y la diferencia. Las ideas rectoras de un sistema, como los eventos de la historia, surgen de manera abrupta e imprevista, y en ambos casos más de las tripas que de la cabeza, obligando en consecuencia post festum a remodelar los acontecimientos y sucesos transitorios de las narraciones anteriores, haciéndolas pasar luego subrepticiamente por causas del acontecimiento. No hay pues origen, tampoco desde luego desplazado u oculto en la escritura.
pero tampoco hay compartimientos estancos a manera de Weltanschauung, sino recomposiciones en función de una idea motriz, destilada más o menos interesadamente a partir del evento triunfante, lo cual hace que, como en los grandes movimientos tectónicos, autores tenidos por el perro muerto, renazca el calor del evento y comiencen a engendrar interpretaciones impensadas. Basta parar mientras en los presocráticos con Heidegger, en Spinoza con Jacobi y Hegel y luego con autores franceses contemporáneos o el Marx lacaniano-leninista de Zizek. Según esto, desmantelar un texto clásico significa buscar las trazas, superpuestas y aún borrosas como un palimpsesto, un manuscrito en el que se ha borrado mediante raspado u otro procedimiento el texto primitivo para volver a escribir un nuevo texto. En las interpretaciones y los avatares sociopolíticos y científicos han dejado en él desde el territorio actual de nuestros cambiantes prejuicios. Reconozco cierta deuda al respecto con la función de horizontes gadameriana, pero sin hacerme la menor ilusión de que la serie de interpretaciones vayan a conseguir un Subach-Ansein. Solo que ahora empiezo a darme cuenta de que eso que yo llamaba individuo, mi querido yo, está destituido también por las trazas que me han ido desfigurando, al igual que pasa con los textos filosóficos. De modo que eso que está al margen de sobra no soy yo, último refugio de sustancialismo, sino las trazas móviles mismas, a la acción de recoger y ensamblar en los posibles esos residuos de vida lo llamo la piedad del pensar. Y ello me obliga a replantearme también mis pesquisas en el arte, buscando el grado cero de la sensación, siendo así que ese grado viene suscitado por el asco, y en política como si bastara de distribuir mejor las riquezas de una nación para sus habitantes fueran fáciles. Atención, no digo que no deba atenderse a ello, lo que digo es que la felicidad no va por ahí, o más bien que la filosofía no sirve para eso, no ha servido nunca salvo que fuera ideología, sino más bien para entristecer. Muchos en vano intentaron decir alegremente lo más alegre, aquí finalmente a mí se me anuncia aquí la tristeza. Los próximos videos referidos al párrafo 1, 2 y 3 de la filosofía del derecho corresponden a la conferencia del lunes 19 de octubre del 2020 titulada La ciencia política hegeliana como teoría de la libertad en el marco del programa Jornadas Virtuales de Hegel a 200 años de la filosofía del derecho y a 250 años de su natalicio, organizada por el Grupo de Estudios Hegelianos La Razón, la Historia, México. Les comento que este video lo realizamos en el 2020, es un proyecto que se ha estado realizando desde aquel entonces, por lo cual de repente van a ver que cito algunas fechas ya con algunos años atrás, pero bueno, es lo que hemos tardado en realizar este proyecto. Sin más por el momento, los dejo con Félix Duque en el párrafo primero. Me siento muy halagado por esta videoconferencia. Lamento no estar, digamos, en carne y hueso, sobre todo en carne, por lo gordo que estoy, ¿no? Con todos vosotros. Pero bueno, es imposible, así que lo hacemos a través de las ondas. Le he dado un título un poco más preciso después, una vez que he estado dándole vueltas al tema, que sería algo así como costumbre y conflicto en la filosofía del derecho hegeliano. La filosofía del derecho se mueve entre ese par, iba a decir ordenado, pero más bien desordenado, ¿verdad? La habituación o la costumbre, al fin y al cabo, Sittlichkeit es la cualidad de las costumbres, de las tradiciones, y los conflictos de la libertad. Libertad es conflictualidad, ¿verdad? Y comienzo haciendo notar el parentesco de dos fragmentos que en principio parece que estarían completamente separados uno de otro. El primero es nada más abrir la filosofía del derecho, el párrafo primero, la observación, y allí explica muy bien qué es la filosofía. Dice, la filosofía tiene que ver con ideas y no con eso que se suele llamar meros conceptos. Únicamente el concepto tiene realidad y además de tal modo que es él mismo el que se la da a sí mismo. Ese es un tema, seguramente será el tema de la charla, ¿no?
Todo lo que no sea esta realidad efectiva, puesta por el concepto mismo, es Dasein, existencia óntica o empírica, como queramos, contingencia exterior, opinión, aparición carente de esencia, puramente fenoménica, no verdad, engaño, etc. Pero es que si vamos al principio del fin de la ciencia de la lógica, en la apariencia inmediata de la idea absoluta, el primer párrafo, nos dice Hegel que el concepto no es solamente alma, sino concepto subjetivo, libre, que es para sí y tiene por eso personalidad. El concepto práctico, determinado en y para sí, objetivo, que en cuanto persona es subjetividad impenetrable, átoma, el cual precisamente en el mismo sentido no es empero singularidad excluyente, sino que es de por sí universalidad y conocer, y que tiene dentro de su otro su propia objetividad por objeto. Y lo que sigue es casi, como veréis, y seguramente muchos lo sabrán, se habrán dado cuenta, casi un calco de lo dicho 4 años después en la filosofía del derecho. Todo el resto es error, turbiedad, opinión, tendencia, arbitrio y caducidad. Así pues, tenemos 2 textos, uno referido a la ciencia lógica hacia su final y otro el comienzo de la filosofía del derecho. ¿Cómo es posible que estos textos se unan entre ellos? Ese es nuestro tema. En primer lugar, atendamos a lo que dice la filosofía del derecho. El concepto no solamente tiene realidad, como si fuera algo que le viniera de fuera, sino que es el mismo el que se la da a sí mismo. Por lo tanto, es una suerte de, por decirlo con los neurólogos actuales, como Francisco Varela, por ejemplo, una suerte de autopoiesis, ¿no? Una creación de sí mismo en lo otro de sí mismo. Y si no es eso, entonces el resto es lo mismo, tanto en la ciencia del derecho como en la ciencia de la lógica. Solamente que en la ciencia del derecho aparece como concreción de los desechos de lo real, mientras que en la ciencia de la lógica aparece como determinaciones fallidas, unilaterales, shift, pura turbiedad, caducidad, incapacidad de poder captar lo absoluto, que es justamente aquello como lo que se da la idea. Pero en la propia ciencia de la lógica encontramos también que curiosamente esto es un epítome y de nuevo parece como si se tratara de 2 ciencias solapadas, una sobre otra, porque nos dice que el concepto no es solamente alma, estamos por lo tanto en el comienzo de la filosofía del espíritu subjetivo, en la protagonista de la antropología, sino concepto subjetivo libre que es para sí y por lo tanto estamos dentro de la filosofía del espíritu subjetivo, pero entendido ya como personalidad libre, es decir, como inteligencia, pero aparte de eso dice que es objetivo y en cuanto a persona, subjetividad impenetrable, átoma, por lo tanto, el protagonista, la persona del derecho abstracto, la primera ciencia de la filosofía del espíritu objetivo, y nos dice después que no solamente es singularidad, sino que es de por sí universalidad, por lo tanto, la ciencia del derecho como ciencia política o ciencia del Estado, la Staatswissenschaft, y que además tiene dentro de su otro su propia objetividad por objeto. El resto, como estamos diciendo, es algo que está de más, algo que sobra, son simplemente residuos, ¿no? Nos preguntamos entonces, para empezar, ¿cómo se puede dar algo a sí mismo su propio objeto? Y si puede, ¿por qué y para qué necesita dárselo? ¿Por qué no quedarse, como dicen el final de la fenomenología del espíritu, como el solitario sin vida? ¿Lo ha hecho simplemente por amor? ¿Quién lo ha hecho? Esto es lo que, digamos, nos convoca aquí. Una línea de inteligencia nos da la primera determinación de reflexión en la lógica de la reflexión, a saber, la reflexión ponente-presuponente, según la cual, cuando algo se pone a sí mismo, Fichte, pone inmediatamente lo otro de sí mismo como su propio presupuesto, Schelling.
En este caso, el presupuesto, que queda siempre como tal presupuesto, pero que cuando viene propuesto, y recordemos que la primera determinación de la moralidad justamente el presupuesto como propósito, Vorsatz, cuando viene propuesto aparece como un objeto producto del propio espíritu. El espíritu, por lo tanto, presupone lo otro y propone su propio otro. Este es el paso de lo que podemos llamar, y se lo llamamos como el propio Hegel, naturaleza primera o naturaleza primordial, según la cual todo aquello que no pasa a la segunda naturaleza, que es el campo, digamos, el lugar sobre el cual se edifica el espíritu objetivo, todo lo demás está de más, son puras sobras, son las rebabas de esa naturaleza primera, y ya adelanto, digamos, un poco mi tesis, si queremos, ¿no? La tesis final. Esas rebabas no vuelven insidiosamente a hechizar una y otra vez a esa segunda naturaleza y a colarse por las fisuras de las distintas figuras o configuraciones que estalten del espíritu objetivo, y al final, cuando, digamos, se cierra por completo el espíritu objetivo en la guerra internacional, no reaparece esa figura justamente como la muerte, no solamente de los individuos que mueren y matan en la guerra, sino la muerte y la desaparición de los estados mismos, como aparece en los últimos 4 parágrafos, como sabemos, de la filosofía del espíritu objetivo, como los 4 reinos, ¿no? Terminados con el... Este es un poco con los reinos germánicos, el imperio, Reich en un sentido muy amplio, como sabemos, ¿verdad? Manera de ser y de gobernar de una determinada forma que se da al final la forma y el contenido a sí mismo, y que podríamos de alguna manera calificar como Occidente justamente aquello que está hoy día en peligro, si no en clara deriva, de sucumbir para una nueva vuelta de la historia. Porque hay que recordar, antes que se me olvide, que, y por cierto, así quitamos ya de antemano, si queréis, la típica vieja manida, y yo creo que ya vale, ¿no? Idea de que Hegel es el justificante y el ideólogo del Estado prusiano y tal y cual. La filosofía del derecho es una tercera filosofía del derecho. La primera es de 1817-18, se escribe en Heidelberg, y en ella dice Hegel, es cosa interesante de observar y que sirve un poco también, si queréis, de guía para la exposición, todo lo que es racional ha de poder suceder. Él no dice que todo lo que es racional sea ya de antemano realidad efectiva, y al revés, dice que ha de poder, es decir, que es necesario ese poder. De alguna manera podemos decir incluso que la filosofía del derecho se mueve entre 2 polos. Uno, mediante el cual el poder, tanto el poder ser como sobre todo el poder hacer, la libertad es creación constante de nova y por lo tanto conflictualidad, se yergue justamente sobre el aprovechamiento como material de elaboración, pero también como montaña de residuos de la naturaleza primera, convertida por la voluntad del espíritu y por su objetivación en instituciones en naturaleza segunda. Pero es que, además, esto no ocurre en un presente eterno, sino que es una promesa de futuro. Es decir, si aquello es racional, necesariamente habrá de suceder. Con lo cual, tenemos también entrada a una vieja temática. No se trata de describir cómo es en realidad el Estado prusiano, porque, entre otras cosas, como estamos diciendo, si hablamos de Estado sería el Gran Ducado de Baden, y dicho sea de paso, en la estructura formal, en la ordenación, salvo la Van Merkungen, es la misma en el 17 que en 1820. Así que no hay problema con respecto a eso, ¿no? Por lo tanto, no se trata tanto de justificación, sino de una normatividad de cómo ha de ser un Estado. Hegel habla muchas veces aquí en la filosofía del derecho, como sabéis, de los estados modernos,
en comparación con los antiguos, no del Estado prusiano en el que está, ¿verdad? Entre otras cosas sería imposible porque este es un Estado que no tiene constitución, tiene Verfassung ciertamente como los tres poderes, pero no es así, ¿verdad? Y entonces decimos, bien, ¿qué ocurre con la naturaleza primera? Bueno, pues que va sufriendo un proceso de purificación, de depuración y de transformación a través de la acción de la técnica y la ciencia humana. Para eso está la filosofía de la naturaleza, que debería llamarse mejor filosofía de las ciencias de la naturaleza, porque la naturaleza no tiene filosofía por sí misma. De hecho, la primera palabra que aparece en la filosofía de la naturaleza, la primera palabra escrita por el propio Hegel es practice. Prácticamente se comporta el hombre frente a la naturaleza y además con razón. Por lo tanto, tenemos una inmiscusión, un avasallamiento ya desde el inicio de la filosofía práctica dentro de la filosofía de la naturaleza. Digamos que las ciencias son la vanguardia del Estado cuando tiene que intervenir dentro de la naturaleza para, a través de la técnica, convertirlo en segunda naturaleza a través de las instituciones de la Sittlichkeit, ¿no? Nos preguntamos entonces, ¿por qué se hace esto? Bien, parece claro que tenemos una especie de par extremoso, ¿no? Por una parte hemos dicho, para poder ser el propio espíritu necesariamente ha de objetivarse. Y objetivarse aquí significa una distinción que ya aparece en Kant, pero que es importante que tengamos en cuenta. Una cosa es lo que los alemanes escriben como Gegenstand, es decir, ese objeto que la conciencia tiene enfrente como si fuera algo distinto de ella misma, y otra cosa es el objeto como object, a saber, nosotros ya hablaríamos hoy día de un constructo racional originado por la acción humana misma y que aparece justamente en la objetividad, el mecanismo, quimismo, teleología, ¿verdad? Cuando hablamos, por lo tanto, de que ha de objetivarse, no quiere decir ha de reificarse como una cosa, sino al contrario, ha de tomar cuerpo en una organización, puesto que es un organismo viviente, procesual, ha de tomar cuerpo justamente en una organización que le es propia, que le es apropiada, pero la sospecha, insisto, insidiosa, que yo pongo constantemente aquí de antemano es si la naturaleza segunda logra dominar ciertamente a esa naturaleza primera. En nuestros días sería fácil y quizás sea el objeto de discusión y debate si queréis, si la absoluta artificialización del mundo, la tecnología como un hacer absoluto a través de la digitalización, no es ya ese supuesto dominio de la naturaleza primera por parte de la segunda, y si no existe una cierta venganza, una cierta vuelta, un revenant, como dicen, un retorno de lo reprimido en la forma justamente de lo invisible, es decir, del enemigo que no tiene existencia propia, sino que es un puro parásito, ¿verdad? Eso sería también otro tema. Pero volviendo a lo nuestro, decíamos, este poder ser, en última instancia, tiene que conciliarse con lo que Hegel llama también el interés. Literalmente interés. Nosotros estamos ya en aquello que nos hace falta, y para eso tenemos en alemán también un doblete que en español afortunadamente se dice con la misma palabra. A saber, Bedürfnis, naturaleza primera, necesidades naturales, se convierte en Notwendigkeit, necesidad lógica, necesidad producida, necesidad artificial, podríamos decir, y nosotros afortunadamente en español tenemos un idioma tan dialéctico que utiliza la misma palabra. Eso le llenaría de gozo seguramente a Hegel, a saber, la necesidad, hasta el punto de que tenemos que poner en plural necesidades para poder hacer la necesidad. Dicho sea de paso, y ya sé que está muy feo decirlo, pero la máxima de la necesidad son las necesidades, es decir, hacer las necesidades, ¿verdad? Que en buen castellano se dice incluso hacer de cuerpo, es decir, convertirse el cuerpo mismo en algo deyectado, en una premonición de muerte, ¿verdad? Entonces resulta interesante este intento de dominar en última instancia a lo que sabemos que al menos animal es ineluctable, la propia muerte. Y la filosofía del derecho es un intento constante de sojuzgar esa muerte, ese sufrimiento, ese envejecimiento y enfermedad, de la cual
paradójicamente, apenas trata la filosofía de la naturaleza. He contado las apariciones de dolor en la filosofía de la naturaleza. ¿Y dónde sería más normal que se hablara del dolor si en la filosofía de la naturaleza? Ahí hay 5 apariciones en toda la obra y corresponden a Chusecchi, a Adenda, ¿verdad? No hay ninguna parte escrita por el propio Hegel, digamos, en la que se hable del dolor como tal. Y es verdaderamente curioso, ¿verdad? A pesar de que en la filosofía de la naturaleza, en un Chusat, aparece aquella famosísima frase que a los que sentimos dolor, pues tampoco nos gusta mucho, por muy hegelianos que seamos, ¿verdad? Cuando dice que es la prerrogativa o el privilegio del ser viviente. Porque el dolor avisa de la proximidad de la muerte, pero también avisa de la necesidad de recomponer una unidad que se está quebrantando, un organismo viviente. El punto, por lo tanto, fundamental es el poder ser y el interés, aquello que va de arriba a abajo, o de, si queréis, de dentro a fuera, y aquello que va de abajo arriba o de fuera adentro, logran conciliación en última instancia, incluso a nivel del espíritu del mundo, o dicho de otra manera, la transformación de la naturaleza en mundo, teniendo en cuenta que el mundo significa cosmos, ordenación, armonía, organismo, se logra. No parece que se logre mucho cuando el propio Hegel en la filosofía de la historia dice famosamente, como sabéis, que el espíritu del mundo troncha muchas flores inocentes a su paso y que no paga de su propio bolsillo los daños que ocasiona. Por lo tanto, la idea de que el matadero de la historia no, sirve a pesar de todo para afirmar el progreso de la conciencia y de la objetivación, esto es fundamental, de la libertad en el mundo sobre la naturaleza, un mundo que ya empieza por ser habitable,